Hola, hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común. Yo soy José Z y como de costumbre les doy la bienvenida pues a esta emisión. En este caso el episodio 289 de Poco Común, donde pues hablaré un poco de mis recuerdos en cuanto a videojuegos. Ahorita les aclaro cómo va a ser esto, pero sí, va a ser un episodio sobre recuerdos y videojuegos. Entonces pues con esa introducción vamos al audio de intro para empezar con el tema. Bueno, pues entonces este episodio pues es un tanto de memorias, de recuerdos, de cosas retro y de videojuegos. En este caso pues voy a retomar el tema de mis experiencias en los centros de arcade. Si bien ya había tenido un podcast más o menos al respecto que hablaba en general de todas mis salidas y de todos los lugares de arcade donde jugué videojuegos, dígase tanto locales que eran específicos para jugar arcade, como pues lugares que simplemente tenían algunas máquinas como las farmacias, las tienditas y otros lugares donde pues llegué a jugar arcades. Pero en este caso, en este episodio voy a hablar principalmente o específicamente más bien de pues los centros de arcade, mis centros de arcade favoritos, los que me traen mejores recuerdos, más bonitos recuerdos, y sobre todo porque me gustaba a veces por la selección de juegos, a veces por la ambientación, por el diseño del local. O sea, había algo especial que tengo buenos recuerdos de esos lugares, aunque alguno de ellos fuera bastante sencillo. Entonces pues es de lo que voy a hablar, y recordando que pues estos centros de arcade pues eran desde locales comerciales que estaban llenos de máquinas de arcade, hasta ya negocios un poco más grandes que igualmente tenían una buena cantidad de máquinas de arcade. O sea, variaba el tamaño. Pero bueno, empecemos. El primero que voy a mencionar, así que voy a ir de menor a mayor. El primero que voy a mencionar es uno que fue cuando yo vivía más o menos en la colonia industrial aquí en la Ciudad de México. Bueno, casi todos van a ser en la Ciudad de México, algunos en el Estado de México, y obviamente ya pues prácticamente todos ya desaparecieron. Bueno, este primero, como decía, vivía en la colonia industrial, era todavía muy niño, y pues todavía no había tantos lugares que tuvieran máquinas de arcade de las originales, de los juegos que estaban hechos para arcade. Entonces pues abundaban mucho las máquinas o los muebles tipo arcade, pero que tenían una consola de videojuegos. Y yo estoy hablando de una época tan atrás que pues eran máquinas que tenían una consola de Atari 2600 adentro. Entonces pues estas, nuevamente las máquinas hechas así que caseras, con una consola de Atari, esas por lo regular, como la propia consola, el control nada más era una palanca y un botón, pues ahí era lo único que tenías en esas muebles, una palanca y un control. En algunos casos raros había muebles con dos palancas con sus respectivos botones, y pues no
recordemos que en la consola de Atari, pues todo lo que era la selección de juego, el switch de start, porque ni siquiera era botón, era un switch, y los switches de dificultad y todo eso, pues estaban en la propia consola. Entonces, pues en este caso no tenías acceso a todas esas cosas. Nuevamente todo eso lo ajustaban, estaba la consola de hecho dentro de nuevamente del mueble, y el propio, pues el dueño del local era el que ajustaba. Por lo regular ajustaban siempre los juegos para que estuvieran en la más alta dificultad, porque tenía selección de dificultad la consola de Atari. Bueno, pero este local de arcade que estoy mencionando estaba prácticamente a un lado del mercado de la colonia. Este local, pues obviamente, como era de puro arcade, pues tenía más o menos como unas 6, 8 máquinas de arcade, de Atari. Que lo común en ese entonces, como pues todavía era algo caro, pues tener monitores, o en este caso televisiones, porque muchas veces como monitor usaban pantallas de televisión de en blanco y negro, porque las que eran a color pues eran muy caras. Pero en este caso, en este local específicamente, la gran mayoría de las máquinas de juego de Atari eran con televisiones a color, con pantallas a color. Entonces era una rareza, o sea, no era tan común que pudieras jugar en una televisión a color los juegos de Atari. De hecho, era la gran cosa cuando podíamos tener una tele a color para jugar en consola Atari. Y por lo regular, pues conseguían bastantes buenos juegos. Y en este caso, en este local, tenían varias adaptaciones de juegos de arcade bastante famosos en ese entonces, que era difíciles de conseguir, como el Time Pilot. Tenían obviamente los clásicos como Kaboom, Space Invaders, obviamente. ¿Cuál otro? Había uno muy común, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Había Miss Pac-Man, y varios juegos que pues eran difíciles de conseguir y que eran bastante populares. Veías muy común en muchas máquinas de arcade de Atari estos juegos. Entonces, pues fue de mis primeras experiencias de conocer un local repleto de máquinas de arcade, y los muebles de arcade de ese local estaban bastante bien construidos, porque por lo regular, como eran construcciones caseras los muebles de arcade con consola de Atari, pues la verdad estaban bien feas la mayoría de las construcciones, muchas veces con madera reciclada, pintados todos feos, con palancas que te lastimaban a veces la mano, o botones que también eran incómodos. Y simplemente los muebles de arcade, con la consola, estaban más bonitos, estaban mejor construidos, más grandes. Como dije, varios tenían pantallas a color o TVs a color, y las palancas y los botones eran mucho más cómodos en este lugar. Y en sí el local estaba bien iluminado, como que todo, los muebles eran coloridos, estaban bien construidos de colores, con paneles de colores, entonces se veían bien bonitos y hacían bien juego con la luz, la iluminación que tenía el local, que sí tenía ventanas alrededor, porque muchos locales eran completamente cerrados donde ponían máquinas, y este local lo que tenía de peculiar era que estaba alrededor puras ventanas, entonces entraba mucha luz. Entonces pues era uno de mis lugares favoritos, al menos tengo bonitos recuerdos de ese lugar y me gustaba mucho cómo se veía.
Siguiente lugar que mencionaría es un local bastante pequeño de máquinas de arcade. Ese sí tenía máquinas originales de arcade, de esas pues ya profesionales, de esas que tenían juegos pues hechos precisamente para que les echaras moneda. Eso era en la colonia, en una colonia que está cerca de la alcaldía de Iztacalco. Un rumbo bastante feo. Sobre todo actualmente está bastante feo, pero en ese entonces pues aunque estaba feo no estaba tanto. Y bueno, pues duró poco tiempo un local de máquinas de arcade que tenía varios juegos de arcade bastante famosos, o algunos que al menos conocía en su versión para consola, para Atari. Por ejemplo, ahí fue donde conocí la versión de arcade del juego de Vanguard, porque yo ya lo conocía en la consola de Atari. Ahí tenían el Vanguard, tenían uno de los que más me llamaba la atención era un Donkey Kong Jr., que era mueble cóctel, o sea, de esos muebles que están la pantalla en una mesa y las palancas en la parte inferior de la mesa. Tenían una de esas de cóctel de Donkey Kong Jr., que estaba bien padre sentarse a jugar esa. Tenían el Robotron 2040, creo que se llama, ese juego de doble palanca, donde una palanca era para mover el personaje y la otra para dirigir los disparos. ¿Cuál otros juegos tenían? No me acuerdo de los otros, creo que no me gustaban tanto. Uno de los juegos que me acuerdo que está bien raro era el de Mr. Viking, que era uno de esos peculiares juegos de Sega, de los más viejos juegos de Sega, donde manejabas un barco vikingo. No es cierto, un vikingo que iba caminando sobre el terreno, iba avanzando hacia arriba y disparándole a todos los enemigos, pero que cada que lo mataban llegaba a un barco vikingo desde el aire y lo depositaba. Y uno que me acuerdo mucho de ese local que tenían, porque estaba todo volumen y tenía una musiquita bastante pegajosa, era el de Super Batman, un juego donde tú manejabas a un tipo, a un tipo que se fugaba de prisión, y en el camino y de hecho estaba encerrado en la isla de Alcatraz, se supone, pero en el camino para su escape pues aprovechaba para llevarse unos sacos de dinero usando una carretilla y todo el rollo. Y el chiste es que era mucho de plataformas, donde tú subías o bajabas a diferentes pasajes que estaban a diferente nivel, y pues te servías de lo que te encontrabas en el camino para defenderte de los que te perseguían. Un pico, o les dejabas caer la bolsa de dinero, o podías recoger armas de fuego. Los gráficos eran bastante básicos, pero se veía bonito, y sobre todo los sonidos era lo que llama la atención, porque tenía voces. Por ejemplo, cuando le mataban al personaje decía ay ay ay, y una musiquita tun 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 tun. Y de hecho tenía de música de fondo ese juego esta canción de Red River Rock, que es una canción bastante vieja de rock, que suena tun 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 tun. Tenía esa canción de fondo, ese juego. Y pues en sí el juego era bastante difícil, pero me fascinaba estar viendo cómo lo jugaban. Ese local me fascinaba por la iluminación que tenía. Nuevamente yo iba a jugar ahí sobre todo de noche, pero también a veces en las tardes. Y algo padre que tenía es que la iluminación era bien tenue, era pues sí, o sea, como centro nocturno, como tip clásico local de arcade como los retratan ahora,
con luces un poco como neón, pero más que nada tenía las luces más que nada bajas, y lo que daba iluminación al local sobre todo eran las propias máquinas de arcade, que pues se veía bien padre todo el rollo de ver cómo iluminaba el local, los muebles de arcade. En sí el piso no tenía nada especial, no tenía la alfombra o algo así, y tampoco era un local así que tuviera mucha decoración, pero algo en la iluminación y en el tipo de máquinas de arcade que tenía era lo que llamaba la atención, como que lo sentías más ambiente de centro de arcade, pues ya de los bien establecidos, bien decorados. Al menos esa impresión daba, y sobre todo en la noche, como dije, que tenía una luz bien tenue y que los propios muebles eran los que daban mucha iluminación. Y creo que tenía lámparas sí para iluminar, pero nada más a los lados. Entonces la luz no daba tan directamente. Entonces me gustaba la ambientación que tenía ese local de arcade, que duró muy pocos años. Siguiente lugar que mencionaría sería pues tal vez uno que conocí cuando vivía, pues sí, el que conocí cuando vivía en el Estado de México, sobre todo durante mi adolescencia, por ahí de los 90s, bueno, finales de los 80s, 90s sobre todo. Pues ahí vivía en el Estado de México, del lado de Aragón, así se llamaban esos rumbos, porque había varias colonias que se llamaban algo de Aragón. Y de hecho una de las plazas más importantes que existían en esos rumbos, que fueron las primeras plazas comerciales que se construyeron en toda el área metropolitana, era Plaza Aragón. Entonces pues era una plaza comercial que se construyó a inicios de los 80s, y pues ya tenía su tiempo, entonces, y fue construida pues así con la estética clásica de los centros comerciales de los 80s. Pero bueno, a lo que vamos, había una cadena de locales de videojuegos, de centros de arcade, bastante famosa aquí, al menos aquí en la Ciudad de México, llamada Chispas. Esa cadena de locales de videojuegos pues tenía su propia decoración. A esa sí así que le invirtieron, porque tenía pues estaba alfombrada, tenía iluminación neón. De hecho el letrero tenía todos un letrero a la entrada, un letrero neón que decía Chispas, el nombre del local. Iluminación tenue, donde obviamente destacaba las pantallas de las máquinas de arcade. Y un poco lo criticable es que en vez de usar las muebles de arcade pues clásicos que traía cada juego, la mayoría de los juegos, sobre todo los más viejos, los ponían en sus propios muebles de arcade que ellos como que habían estandarizado. Eran muebles de arcade que eran todos negros, tenían el marquee, o sea el display, el letrero de arriba, que normalmente trae el título del juego. Era uno que ellos mismos habían creado, que tenía su propio diseño de ellos, y decía así en las letras que ellos habían puesto pues el nombre del juego que estaba en la máquina. Eso se aplicaba sobre todo a las máquinas más viejas, como el que siempre tenían y que sí me gustaba jugar, era el de Victor Action, y tenían Miss Pac-Man y otros juegos de esa época, a veces Time Pilot, a veces varios juegos, Track and Field y otros así de esa época, de los 80s, pero de principios de los 80s. Y en ese local de Chispas que estaba en Plaza Aragón, tenía pues la peculiaridad de que ahí todavía seguían metiendo juegos nuevos a finales de los 80s.
en el 88, 89, 90, 91. Entonces pues me tocó ahí jugar varios muy buenos juegos de arcade. Tenían uno que siempre estaba en todos los chispas, era el Arch Rivals, un juego que era de Midway, era de Midway, ya me acordé, que era como un proto NBA Jam, o sea, como que era un prototipo de lo que después sería el NBA Jam, un juego de básquetbol donde en ese caso se permitía golpear entre los jugadores. Era de pocos jugadores y más o menos la perspectiva era parecida a lo que después sería el NBA Jam, nada más que los personajes tenían aspecto más bien caricaturesco. También un pinball que era bien común en ese local era el Taxi, que ese me fascinaba por todos los efectos de sonido y todas las cositas que traía ese juego. ¿Qué otro? Pero unos de los que ya eran más llamativos. Bueno, a mí me fascinaba uno que ya era viejo, que era el Crossbow, que era un juego de arma de luz. En este caso manejabas una ballesta y tenías que dispararle a un montón de objetos que salían en la pantalla para defender a unos monitos que iban caminando a lo largo del escenario. Y los sonidos eran bastante llamativos, pero tenía una ambientación más bien tenebrosa, y los sonidos complementaban mucho esa atmósfera de ese juego. Pero sobre todo en ese local, lo que fue extraordinario que instalaron ahí fue el mueble de arcade de X-Men, el beat 'em up de X-Men, el de 6 jugadores. Ahí estaba. Y yo la primera vez que lo vi me quedé, no manches, ese mueble está enorme. Y luego que lo volteas a ver y ves pantalla bien larga, panorámica, una pantalla panorámica, que obviamente eran 2 pantallas, o sea, era una pantalla de frente y otra abajo que se proyectaba hacia un espejo que estaba al lado. Entonces te daban la ilusión como si fuera una sola pantalla panorámica. Recordemos que en ese entonces las pantallas eran de CRT, no era común que y menos los arcades que tuvieran pantallas de LCD, de LED o todo eso. Entonces se las ingeniaban para hacer este mueble de 2 pantallas como que se vieran como panorámicas. Y el mueble, lo que era el mueble donde estaban todas las palancas, era pues bastante amplio. Era prácticamente una mesota y con los 6 palancas distribuidas alrededor, cada una con su ranura para moneda o para ficha en ese caso. Entonces pues dependiendo a la ranura a la que le echabas era el personaje que agarrabas. Obviamente los personajes que más usaban eran Colossus, Cyclops, de Wolverine y Nightcrawler. Las menos populares pues eran las chicas, esta Storm y esta Dazzler. De hecho, como nuevamente llegaba cuando ya todo el mundo había escogido personaje, pues siempre el personaje que menos escogían era Dazzler, y pues me acostumbré a jugar con ella. Entonces pues ahí veías todo el caos que se armaba con 6 jugadores jugando al mismo tiempo y viendo los cinemas que tenía el juego en el intro y entre cada escenario. Se veía bien padre eso en una presentación panorámica. Entonces el local era bastante amplio, y como dije, iluminación bastante tenue con muchas luces de neón, y muebles muy de todo tipo de juegos, pero sobre todo ese de X-Men, que prácticamente lo pusieron a la entrada de ese lugar, pues era lo que destacaba. Siguiente lugar que pues tengo bonitos recuerdos de mis favoritos es uno que estaba en esa plaza comercial que nunca
tuvo éxito, que siempre pues había locales muy dispersos, y en sus primeros años al menos tuvo buenos negocios, buenos locales, pero rápidamente muchos de ellos desaparecieron. Y bueno, es el Center Plaza, todavía existe ese, pero la verdad es que no, así que es una plaza comercial toda muerta, toda de mala muerte. En los primeros años más o menos sí estaba bien concurrida, obviamente por ser nueva. Entonces sí, a mí me tocó, de hecho, cuando la inauguraron y todo eso. Y pues sí, estaba la plaza, era una tripota, eran como 7 cuadras, algo así, pero todo a lo largo. O sea, en vez de ser un centro comercial que se extendiera a lo largo y a lo ancho, era un centro comercial que estaba flaco. O sea, nada más tenía espacio como para 2 andadores. Pero eso sí estaba largo. Bueno, el chiste es que en una de las entradas principales hubo un local de arcade. Bueno, de hecho hubo varios locales de arcade bastante buenos, pero uno que en especial que me gustó fue uno que duró muy poco, que sobre todo llamó la atención por 2 juegos de pelea que no encontrabas en cualquier lugar, bueno, al menos en ese momento, que fue pues el Super Street Fighter, que pues recordemos que después de que pegó mucho el Street Fighter 2, salió el Champion Edition, y a partir del Champion Edition empezaron a piratear las placas de Street Fighter 2. Entonces en casi todos lados encontrabas o el Street Fighter 2 Champion Edition o las versiones hackeadas, la Rainbow y esas jaladas. Entonces pues ya con tanta máquina pirata de Street Fighter 2, pues ya los que tenían ese juego ya no se interesaron en comprar pues la nueva versión de Street Fighter 2, que fue Super Street Fighter 2. Entonces pues era raro ya encontrar locales que tuvieran el juego de Super Street Fighter 2, y más que nuevamente como era pues una placa nueva, la CPS2, entonces pues tenían prácticamente que comprar el mueble original para tener ese juego. Y pues ese local de arcade pues era de los pocos que tenía el Super Street Fighter 2. Aparte pues era cuando también empezaba a despegar los juegos de Neo Geo, y ahí también pues tenían una máquina del Fatal Fury Special, que la verdad muy pocos lugares llegaron a tener ese juego, esa versión de Fatal Fury que salió después del Fatal Fury 2, que era como un remix donde tenía pues todas las mejoras de Fatal Fury 2, pero con algunos personajes del primer juego, y como personaje desbloqueable a uno de los protagonistas de Art of Fighting. Así que fue esto antes de que pues empezara la saga de King of Fighters. Entonces pues era un juego bastante peculiar y especial. Pero lo que, aparte de esas 2 máquinas que eran bastante buenas, tenía otras máquinas de varios tipos. Por ejemplo el Side Pocket de arcade, que era un juego de billar, y otros juegos de varios tipos que no me acuerdo muy bien, pero el local estaba arreglado un poquito como si fuera arcade con snacks, porque tenía una barra donde podías comprar refresco, comprar botanas, dulces, cosas así, aparte de que obviamente te cambiaban, te daban cambio para las máquinas. Entonces, como la construyeron más a un estilo así como fuente de sodas de finales de los 80s, pues tenías mucho esa estética. Y por ejemplo, ese local, en vez de estar completamente cerrado, en la parte de atrás quitaron la pared y pusieron de esos bloques transparentes de vidrio, que pues permitían que entrara la luz. Entonces pues le da más ese aspecto
luminoso y ochentoso, con la barra esa también hecha de bloques, que eran bien comunes en los 80s, esas barras donde te servían, y pero construidas con bloques de esos transparentes de vidrio. Entonces tenía todo ese aspecto ochentoso, bien bonito, bien colorido. Y aparte este local de arcade tenía la peculiaridad de que construyeron como una segunda planta, porque en esa plaza comercial los locales, eso sí, eran muy altos, tenían techos altos. Entonces había la posibilidad de que, así que si le invertían, podían construir como 2 pisos en un mismo local. Eso sí, pisos bajos, pero 2 pisos. Entonces en ese local pues se construyeron 2 pisos, se podía subir por una escalera de metal, y arriba pues así con piso de metal pues tenían más máquinas de arcade. La verdad casi no llegué a jugar en el segundo piso, porque prácticamente yo nada más iba a jugar el Super Street Fighter 2 y algún otro juego, sobre todo el Fatal Fury Special. Pero me gustaba todo el aspecto de ese local, muy la estética de finales de los 80s y muy iluminado ese local. Entonces se veía bien bonito ese local. Desafortunadamente, como nunca cambiaron las máquinas de arcade que tuvieron, pues eventualmente dejó de tener popularidad, y pues ya cada vez iba menos gente. Entonces pues sí, así que lo montaron mal a final de cuentas, al no pensar en invertir en reemplazar las máquinas de arcade. Y por último, uno de mis centros de arcade favoritos, que creo que lo mencioné en el distante episodio anterior donde hablé de lugares de arcade, que ese sí estaba lejos de donde yo vivía, pero tenía la peculiaridad de que estaba en una de esas plazas comerciales pequeñas, de esas donde todos los locales, normalmente las plazas comerciales pequeñas lo que tienen en común es que los locales tienen como que el frente del local da siempre hacia el estacionamiento. Entonces, y son poquitos locales comerciales. Bueno, esta Centro Arcade tenía de hecho también su nombre, se llamaba Level 1, que yo creo era bastante famoso para muchos que íbamos ahí, que íbamos por también una razón especial. Esta plaza comercial, que se llamaba Plaza Trico, debido a este nombre, debido a una panadería que era bastante popular en esa plaza comercial, tuvo pues, aparte de pues esa panadería, un local bastante famosísimo para todos los nerds, que era pues Comic Castle, esa tienda de cómics, de las primeras tiendas de cómics que vendían pues cómics importados. Entonces pues, y era una tienda de cómics enorme, y que precisamente la establecieron justo cuando empezó a popularizarse mucho los cómics y el anime aquí en México. Bueno, pues afuera de saliendo de ese local de Comic Castle, daba hacia el estacionamiento, como dije, pero el estacionamiento, en vez de estar a un lado del centro comercial, en este caso estaba por dentro, así que en la parte del medio del centro comercial. Entonces tú salías de esa tienda Comic Castle, y así que perpendicular a ese lado del estacionamiento había una escalera por la que subías, y en la planta alta estaba este local llamado Level 1. Lo que tenía por cierto esta plaza comercial de peculiar es que estaba toda construida con tabiques rojos. Entonces cuando entrabas a los locales, pues todas las paredes eran de tabique rojo de todos los locales. Entonces era algo que también le dio cierta estética a este centro de arcade, este local de arcade Level 1, que se veía bastante peculiar, con esas paredes y piso de tabique rojo,
y con muchas ventanas. Está bien iluminada ese local. De hecho, yo normalmente iba a jugar ahí en las tardes, o sea, aprovechando que iba a Comic Castle, saliendo iba a jugar videojuegos ahí a Level 1 en la planta alta. Y este local, aparte de esa estética que está bastante padre, pues estos la verdad sí le invertían a las máquinas de arcade, porque constantemente estaban comprando máquinas nuevas y justamente estaban en el boom de las máquinas de los arcades de pelea. Entonces hasta los están bien distribuidos. Por ejemplo, por un lado estaban todos los simuladores de carrera, donde tuvieron máquinas de varios jugadores de carreras, como el Ridge Racer, el Daytona, y la última que tuvieron fue una de motocicletas llamada Cyber Cycles. Y luego tenían, por ejemplo, una sección de un lado de una pared de las máquinas de Neo Geo. Entonces ahí tenían juegos de Neo Geo, obviamente los King of Fighters, los Samurai Showdown. De hecho, ellos creo que era su juego favorito de ellos, que en cuanto salía una nueva versión de Samurai Showdown, ahí la veías luego. De hecho, ahí llegué a jugar más que nada desde el 2 hasta el 4, creo que fue los que jugué. Tenían los Fatal Fury, los Real Bout. Tuvieron todos los Real Bout hasta el Garou, que fue el último Fatal Fury de toda esa generación. Obviamente 2 máquinas de King of Fighters. Luego del otro lado tenían como los juegos peculiares de peleas, los que pues eran desarrollados por otras compañías. Por ejemplo, de aquel lado, en la otra pared tenían que el Mortal Kombat, el Killer Instinct, sobre todo ellos tuvieron el Killer Instinct 2 Gold, tuvieron el, ¿cómo se llamaba? Primal Rage, que era un juego de Atari que se inspiró mucho en Mortal Kombat porque era igualmente bien violento y sangriento, pero era pelea entre criaturas prehistóricas, entre monstruos prehistóricos gigantes. Y luego en la otra pared estaban los juegos en 3D de Namco de peleas. Por ejemplo, el Soul Calibur, bueno, el Soul Edge primero, y luego consiguieron el Soul Calibur, el Tekken, y en la parte en medio tenían los juegos de Capcom, los Street Fighter Alpha, el Capcom Sports Club, que ahí fue donde me envicié con ese juego, los de Dungeons and Dragons, que en cuanto salió uno y luego el otro los consiguieron. Como dije, los Street Fighter Alphas, el Street Fighter 3, todas sus versiones, ahí estuvo. Los juegos en 3D de Capcom como Rival Schools o Plasma Sword, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior de Plasma Sword, pero eran los juegos esos de peleas en 3D futuristas de Capcom. Y justo ya en la orilla porque estas máquinas de Capcom están en la parte del medio, y en la orilla de ese grupo de muebles de arcade de Capcom estaba pues nuevamente una o 2 máquinas de Sega, que nuevamente pues eran los Virtua Fighters, el Virtua Fighter 2 y el Virtua Fighter 3, ahí los tuvieron. Y luego también, por ejemplo, pusieron el NFL Blitz o el de fútbol, el Virtua Strikers. O sea, tenían una selección bastante amplia de juegos, pero sobre todo que eran juegos que iban actualizando cada ciertos meses conforme iban saliendo nuevos juegos, ¿no? O nuevas versiones. Y también ahí conocí, por ejemplo, de los de Neo Geo, el de Prehistoric Isle 2, que ese era un juego que muy pocos tuvieron, que estaba pues así, era la secuela del Prehistoric Isle
in 1940, algo así. Aquel shoot 'em up de SNK que sacaron antes de que existiera el Neo Geo y que fue muy popular, pues tuvieron la secuela de ese juego. Entonces ese local de Level 1 duró bastantito tiempo, bastantitos años, porque pues ellos continuaban actualizando los muebles de arcade. Y pues prácticamente ese local de arcade desapareció ya cuando pues empezaron a desaparecer o a haber menos juegos para arcade. Así que murieron junto con el propio mercado de máquinas de arcade. Entonces, pero si hubiera seguido esa popularidad de las máquinas de arcade, júralo que ese local, el Level 1, habría seguido hasta nuestros días. Pero sí es un local memorable donde tuve muchas anécdotas muy padres y donde jugué todo tipo de juegos pues que fueron nuevos en su época, y pues valió mucho la pena. Entonces pues esta fue mi selección de los lugares de arcade que más disfruté a lo largo y ancho de la Ciudad de México, Ciudad de México y Estado de México. Entonces pues bonitos recuerdos y pues un ambiente peculiar, sobre todo que estos centros de arcade que mencioné pues eran como que más agradables, más bonitos, donde te la pasabas bien, porque igualmente había muchos lugares donde había máquinas de arcade, pero el ambiente se estaba pesado porque pues la verdad la gente que concurría luego era de lo peorcito. Había muchos chavos que eran ratas o se drogaban, o señores que se emborrachaban, luego ambientes pesados, que luego nada más ibas a jugar a esos lugares porque tenían aquel juego que no encontrabas en cualquier lugar, nada más por eso. Pero en general los que dije, esos precisamente se destacaban porque eran lugares más agradables donde se podía uno divertir y en un ambiente bastante cómodo y agradable. Y bueno, pues ya con esto cerramos entonces pues este episodio hablando sobre pues esa época de los arcades y de los que fueron mis favoritos. Vamos al audio de cierre. Y bueno, pues entonces así es como cerramos este podcast, que fue el episodio 289 de Poco Común, donde pues otra vez hablamos sobre videojuegos y sobre centros de arcade específicamente. Gracias por haberlo escuchado, espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo que este podcast pues se publica los martes en la noche en la mayoría de plataformas de podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Y por plataformas de podcast me refiero a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchos otros. Simplemente búsquenlo como Poco Común. O sea, sí, igual, y si buscan en Spotify por nombres de podcast, así van a encontrar varios podcasts. Y por ejemplo, si le ponen Poco Común en Spotify, van a encontrar mi podcast. Así que les pongo este ejemplo para que busquen que en varias plataformas donde se escucha música, pues también tienen podcast. Entonces, para que me busquen en esas plataformas. También les recuerdo que este podcast pues tiene su versión en video, que se publica entre sábado y domingo, y que pues por lo regular esta se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí en Nerdulería en YouTube se publica la versión en video de este podcast. Aparte de que pues el playlist de este podcast en YouTube también lo tengo disponible en mi canal de YouTube Sorcerer Z. También busquen mi canal de Sorcerer Z
donde pues está la playlist de este podcast para verlo en video, además de que pues tengo pues videos de partidas de videojuego, ya que pues también tengo streaming sobre videojuego, y streaming, las transmisiones en vivo, son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México, en el canal de Twitch Sorcerers Z, con una sola letra Z al final, Sorcerers en Twitch. También les recuerdo que este podcast pues es parte de los grupos o colectivos de podcast que se publican en Facebook, Encod y la Podcastería. Encod y la Podcastería están en Facebook, y ahí pueden tanto encontrar este podcast como varios otros podcasts que les pueden interesar. También pues finalmente les agradezco sus comentarios y sus likes en los diferentes espacios, en este y los otros podcasts. Espero que los hayan disfrutado. Muchas gracias por haberme escuchado y por comentar y por dejar likes. Y pues con esto entonces vamos cerrando este podcast. Espero que les haya gustado y pues nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense.